la manera correcta para vivir con contentamiento. La manera correcta para vivir con contentamiento. Estaba mirando, leí acerca de una anciana llamada Koku Istanbulova. Koku Istanbulova era una mujer rusa que admitió el propio Kremlin. Tenía ya 128 años de edad. 128 años. Y ella dijo que no recordaba haber vivido momentos felices en su vida durante 128 años de edad. Dice, y cuando me preguntan, ¿qué hice yo para vivir tanto? Siempre respondo lo mismo. Dice ella, no hice nada. No tengo ni idea de cómo vivir tanto. Yo dije, lo considero un castigo de Dios. Cuando usted llega a esa edad, 128 años, y dice que no ha vivido un solo momento feliz, y que esos años lo considera como un castigo de Dios, es porque verdaderamente no ha habido un momento de paz en su vida, porque precisamente no ha tenido el que da la paz, el que produce paz y el que produce justamente contentamiento. Desde nuestros primeros años, nosotros basamos el contentamiento en una serie de logros personales. Por ejemplo, desde que comenzamos, el contentamiento se va a basar en un bonito y entretenido juguete. Cuando nos regalan las hembras las muñequitas, las muñecas, y los varones los carritos, y eso es una alegría, ¿verdad? Y siempre como niños, ¿verdad?, buscamos esos juguetes que nos divierten. Más adelante vamos a encontrar satisfacción, contentamiento en el inicio de una carrera profesional y sobre todo una universidad prestigiosa donde nosotros estudiamos. Muchos dicen con orgullo, yo estudio en tal universidad, mi profesor es fulano de tal. Tener un buen trabajo, pues que o lo compartimos durante los estudios o después que terminamos. La ilusión es lograr conseguir un buen trabajo, que nos deje un dinero suficiente, que nos sintamos bien, que nos sintamos contentos. Una casa lujosa, una casa en un buen lugar con bonitas habitaciones, confortable, que haya suficiente agua, que haya luz, que todos los servicios básicos los que tengamos ahí, que esté bien ubicada. Quisiéramos tener una buena casa o un buen apartamento en un lugar residencial, donde todo esté protegido, asegurado, todo esté controlado por un circuito interno de vigilancia. Bueno, un carro del año. Nos interesa tener un buen carro y andar en un buen vehículo, y no solamente para que nos lleve con seguridad a los lugares, sino también para que la gente vea lo que nosotros tenemos. Una buena pareja para casarme, una buena muchacha o un buen muchacho que llame la atención, hermoso, bonito, bien, y sobre todo con dinero, que nos pueda poner a vivir, ¿verdad?, mejor cada vez. Hijos obedientes y estudiosos. Todo el mundo anhela tener hijos bonitos, hijos saludables, hijos obedientes, hijos estudiosos,
podamos decir, no, ese niño mío tiene tantos años y ya está en tal curso. Eso produce pues mucho contentamiento, mucho gozo interior. Disfrutar de una buena apariencia personal. Que nos preocupamos por arreglarnos lo más que podamos. Y si ya nos arreglamos, pero no nos queda bien la cara, bueno, pues vamos a la estética para que nos alicen un poquito. Si no tenemos cabello, hoy le injertan cabello a la gente. Y oye, por ahí anda un señor y usted lo ve él antes y él después dice, no, pero este no es. Y un señor, un político ya de muchos años de edad, pero entonces lo han puesto ahora como un muchachito, ¿verdad? Y él anda por ahí, lo único que le falta es correr patines, pero lo vi recientemente corriendo bicicleta, para que vea que no solamente es por fuera, sino también por dentro. Y encontramos satisfacción cuando la gente nos dice, óyeme, pero a ti no te pasan los años, pero cada día tú estás más joven. Oye, pero qué bien te ves. Y eso produce un gozo interior y una satisfacción. En cambio, si no dicen, ay, fulana, ¿y qué te está pasando? ¿Qué tiene? ¿Tú tienes alguna preocupación? Y, óyeme, no, yo te veo como un poco, no le vamos a decir muy desaliñada y fea, pero como un poco triste. Y cuando te dicen así, un poco triste, porque tu rostro y tu figura como que no pintan nada bonito. No nos gusta eso, que siempre nos digan que estamos bien, que estamos derechitos, que estamos paraditos, que estamos jovencitos. Y eso produce justamente satisfacción. Gozar de una perfecta salud. Llegar a los años, ¿verdad? 80, 90 años, cuando te le preguntan, ¿y qué se siente? Yo no me siento nada. ¿Y qué es lo que le pasa, papá? No, yo me siento nuevecito. No se siente ninguna dolencia. Es muy, muy difícil, ¿verdad? Llegar a esos años sin algún tipo de dolencia, algún tipo de dificultad, de problemas. Yo me he encontrado con alguna gente así. Y se sienten, no, yo no me siento prácticamente nada. Solamente a veces cuando voy al baño que duro mucho, pero después no tengo nada. Bueno, nos gusta sentirnos en perfecta salud y finalmente nos gustaría llegar a nuestros últimos años con una buena estabilidad económica. Disfrutar de buena estabilidad económica. ¿Y qué más nos faltará? Nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos. Sin embargo, vemos que en algunos lugares, en algunos países donde esas necesidades fundamentales han sido y son cubiertas, es aquellos lugares donde hay el mayor índice de suicidio. La gente se vive matando, porque a veces hasta el estar muy bien, a veces cansa. Realmente, ¿qué es lo que trae verdadero contentamiento a nuestras vidas? Mientras Dios nos invita a disfrutar de sus bendiciones en diversas formas, las cosas temporales de este mundo se vuelven, ¿sabe cómo? Como un anestésico que nos transportan a un disfrute de un éxtasis temporal, de un gozo y de una paz falsos. Es mentira cuando usted está encontrando algún tipo de satisfacción fuera de Dios. Eso es mentira y usted lo va a poder comprobar más adelante, que ninguna de estas cosas traen realmente verdadera satisfacción para el alma. La carne percibe un contentamiento como algo que nosotros
podemos obtener a través de las relaciones, a través de las riquezas, a través del poder, a través de los privilegios en esta vida. Sin embargo, la Biblia describe requisitos totalmente diferentes para nosotros encontrar el verdadero contentamiento. El contentamiento bíblico que enseña y nos narra la Biblia se desarrolla poco a poco en nuestras vidas. Y esto se lleva a cabo exactamente gracias a la labor que realiza en nosotros el Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, a través de un tiempo en que entramos en reflexión, en que entramos en un análisis profundo de lo que es la vida, de lo que representa la vida, de lo que hemos hecho en la vida. Cuando usted se sienta a pensar, ¿qué es lo que yo he hecho en la vida? Y he tratado de hacer todas las cosas para lograr, pero al final de la jornada no encuentro esa satisfacción que he querido encontrar. Y usted se pone a pensar seriamente, una reflexión personal en estas cosas, y verá que ciertamente en este mundo, fuera de Dios, no hay un real y un verdadero contentamiento. Hay cuatro características que establecen un fundamento eterno para un contentamiento inquebrantable que se mantiene a través de las diferentes etapas y de las tormentas de la vida. Hay 4 características que nosotros quisiéramos ver realmente en esta mañana. Usted puede estar contento desde el momento en que nace hasta el momento en que muere, si usted realmente lleva a cabo lo que la palabra de Dios nos recomienda. Y queremos justamente tratar ese aspecto en esta mañana, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad, por tu benevolencia, por tu benignidad, por ese derroche de amor para con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú aplique tu palabra santa en nuestros corazones, y que salgamos de aquí rebosantes de un verdadero gozo en ti. Oh Señor, que podamos encontrar contentamiento en nuestras vidas, pero contentamiento en ti. Ayúdanos, Señor, a estar atento a esta tu palabra. Revélate y muéstrate en este momento y en este día a cada uno de nosotros a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. 4 características, 4 cosas importantes que debemos nosotros buscar para encontrar contentamiento en nuestras vidas. Déjenme decirle que hasta el mismo Dios expresó haber hallado contentamiento. Haber hallado contentamiento ¿en quién? Haber hallado contentamiento en su Hijo Jesucristo. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Porque no hay mayor contentamiento y complacencia que cuando uno tiene hijos y cuando tiene hijos obedientes y aplicados. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo vino desde el cielo en obediencia al plan de Dios y se sometió a todos los preceptos, cumplió todos los requisitos hasta lograr este pronunciamiento maravilloso de su Padre Celestial, cuando dijo: este es
Este es mi Hijo amado. Qué gozo en el corazón. Qué gozo tan grande de poder expresar algo al mundo, a todos los hombres. Pero ¿sabe para qué eso? Para que nosotros imitemos en nuestras vidas a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros imitamos a Cristo, entonces Dios tendrá contentamiento con respecto a nosotros y nosotros también vamos a encontrar contentamiento y gozo en Dios. Pero el primer aspecto que queremos destacar aquí es que el verdadero contentamiento radica en un corazón que confía. El verdadero contentamiento empieza en un corazón que confía. Y ahora nos vamos al libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 17. Los versículos 7 y 8 nos dicen: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este texto es un texto paralelo, ¿verdad? De justamente el primer salmo, el salmo número 1, que nos dice aquí el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, exactamente es lo que dice Dios con relación al contentamiento. El contentamiento inicia, empieza y termina en un corazón que confía en Dios. La capacidad que tiene el árbol para florecer es independiente de las circunstancias. Sea lo que sea que venga, el árbol siempre estará dando fruto. Él estará listo para dar ese fruto. Él está dispuesto a dar ese fruto. En la noche de su muerte, nuestro Señor Jesucristo profundizó en esta visión cuando le enseñó a sus discípulos lo siguiente. Le dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese árbol necesita estar en la tierra, estar fundamentado, estar sembrado, estar en la tierra, estar plantado. Ese árbol necesita agua para poder estar vivo y producir vida. Pero al mismo tiempo, ese fruto, es decir, si es una vid, necesita que sus ramas estén adheridas al árbol. Porque si no están adheridas al árbol, no pueden producir nada. Y es exactamente la imagen lo que el Señor quiere destacar. Puso un ejemplo de la naturaleza, del árbol de la vid, para enseñarnos cómo nosotros podemos permanecer allí
y podemos ser fructíferos para Dios. Necesitamos desesperadamente estar adheridos al árbol. Y ese árbol es Jesús. Ese árbol es Jesús. Así que como el árbol tenemos una fuente permanente de la cual nosotros nos nutrimos. Esa fuente permanente está en Dios. Permanecemos en Jesús nosotros cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo buscándolo en oración y cuando nosotros somos obedientes a sus ordenanzas, a sus mandatos. Lejos de Cristo, nosotros nos vamos a constituir en ramas secas, resecas y sedientas, siempre con ansias de más, pero no encontramos. En la vida del hombre, cuando no tiene a Dios, siempre va a buscar más, siempre va a buscar más. Si él pretende encontrar la felicidad a través del dinero, siempre va a encontrar y a buscar más. Y mientras más tiene, más quiere, porque tiene un deseo interior insatisfecho. Y usted puede haber acumulado millones y millones y siempre estará listo para buscar más. Por ahí tenemos, ¿verdad?, gente multimillonarias. Y le pregunta, pero ya usted se va a sentar, ya usted va a dejar. No, tengo que seguir produciendo. Por ahí teníamos un magnate con una fortuna de 54 mil millones de dólares. ¿Usted sabe lo que son 54 mil millones de dólares? Todo el dinero del mundo. Pero ¿qué resulta? Que cuando ese magnate se compara y ve que en la lista de la revista Forbes aparece un príncipe de allá de Medio Oriente que tiene 75 mil millones de dólares, dice, no, pero ¿y por qué? No, vamos arriba. Y sigue buscando más, no porque él mismo para él lo necesite, sino por el orgullo personal, por su avaricia, por su ansiedad. ¿Quiere más? Para estar justamente ¿dónde? En el primer lugar. Y en esa ansiedad muere buscando la primacía, buscando el primer lugar. Pero tal vez nos encontramos por personas que no se sacian con la pareja que Dios le ha dado. Y quieren buscar otras, y más, y más, y más, y más, y más. Y finalmente lo encontramos en una cama lleno de diversas enfermedades y buscando precisamente su pareja original. Ese caso lo hemos visto muchas veces. Hombres y mujeres que se han cansado de tener aventuras y aventuras para satisfacer algo que le llama la atención y que los mueve. Pero al final se da cuenta que tampoco encontraron un verdadero contentamiento por esta vía. Nos encontramos con gente que se ha dedicado al deporte y ha logrado la cima, pero entonces de buena a primera viene otro y lo supera. Y entonces ahí comienza a manifestar insatisfacción. Es decir, yo me hubiera empeñado, tal vez no hubiera superado hoy. Ayer creo que escuché la expresión de un pitcher famoso dominicano que por unos 30 años se mantuvo como el único dominicano en el Salón de la Fama del béisbol en Estados Unidos. Y entonces después de él han surgido otros. Y van a surgir otros. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo se siente usted ahora a la entrada de
de otros que han llegado después de usted. Dice, es que yo me sentía triste sin compañía. Ahora disfruto de compañía de otros colegas. Yo no podía permanecer solo durante todo el tiempo. Pero a veces pienso que solamente podría ser un decir. Quisiéramos sentirnos allí solitarios, la única persona reconocida como dominicano que ha alcanzado esos peldaños. Y justamente en cada entrevista le destacaban eso. Ya no. Ya hay otros. Y hay otros que están en fila posiblemente con mejores récords. No nos cansamos. Y el contentamiento no lo vamos a lograr ni a encontrarlo en las cosas de esta vida. Al creer en Jesús, no tenemos entonces que temerle ni a la abundancia ni a la adversidad. Cuando las dificultades y las pruebas aparezcan, la Biblia nos dice que su fuerza, la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, será mayor en nosotros. Cuando las alegrías y los placeres lleguen, su gracia nos capacitará para nosotros regocijarnos en el dador de las cosas buenas. ¿Cuál es el problema del hombre? Él se queja y se lamenta cuando está en dificultades, cuando tiene necesidades. Y comienza a reclamarle a Dios. Eso lo vemos en el pueblo de Israel. Una vez estaba allí esclavo en Egipto. ¿Qué hacían? Quejarse de esa vida dura. ¿Qué vida tan dura? Esclavos allí, trabajando día y noche. El Señor lo liberta y dice la palabra que lo saca de allí con mano fuerte. Y lo comienza a llevar en el peregrinar a través del desierto. ¿Y sabe qué pasó? Allí en el desierto comenzaron a quejársele a Dios, y a quejarse de Dios y a quejarse de Moisés. En la comida que se le estaba dando, en el trato que se le estaba dando, llegó un momento en que dice que preferían mejor aquellas legumbres y sazones de la esclavitud. Qué ingratos somos los seres humanos. Y qué nivel de inconformidad hay siempre en nosotros. Expresamos inconformidad, expresamos quejas, expresamos descontentamiento en muchas cosas. Pero déjenme decirle que cuando entonces Dios nos da abundancia, también expresamos quejas por la abundancia. Solamente usted puede verlo en cuando llueven las aguas. Nos quejamos cuando hay sequía, amargamente. No llueve, no hay agua, no estamos muriendo, pero qué cosa. Y que hay que racionar el agua. Después viene el agua y tenemos agua y se llenan los ríos. Comenzamos a quejarnos. Demasiado agua. Esta agua no deja a uno salir de la casa. Esta agua no deja a uno ir a la iglesia. Por eso el domingo antes pasado estuvimos aquí. Estuvimos aquí en la mañana, estuvimos aquí en la noche. En medio del agua y de la lluvia. Y no importa. No nos podemos quejar de lo que Dios nos ha dado. ¿Quién hace llover? Dios es el que hace llover. Y Él tiene el control. Yo no voy a dejar de adorar a mi Dios por causa de la bendición. Pero cuán fácilmente nosotros encontramos y nos sentimos descontentos. Un corazón que confía en Dios puede proclamar satisfacción. Nos vamos al texto, a nuestro texto. En Filipenses el capítulo 4, exactamente los versículos del 10 en adelante. En gran manera me gocé, dice el apóstol Pablo, en el Señor, de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual
también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esta manera, mis queridos hermanos, amigos, nosotros entramos a una segunda consideración. Y nuestra segunda consideración en esta mañana ya no solamente es un corazón que confía, ahora es un modo de pensar enseñable. Un modo de pensar enseñable. ¿Qué es lo que destaca aquí el apóstol Pablo? Que un corazón que confía es también un corazón que aprenderá. Cuando nosotros confiamos, entonces aprendemos. Y él destaca en este texto una palabra interesante. He aprendido. He aprendido. Dios me lo ha enseñado de diferentes maneras. El hombre tiene que vivir en un proceso de aprendizaje constante en su vida. Si usted no vive con esa actitud, usted no va a encontrar contentamiento en Dios. Usted tiene que aprender de lo que Dios le enseña a través de la vida. Hay grandes lecciones en la vida desde que usted nace. Cuando lo llevan a la escuela, termina la escuela, hay que hacer el colegio, hay que hacer lo básico, no hay problema. Pero después viene el asunto de decidir qué es en qué yo me voy a especializar. ¿En qué me voy a especializar? ¿En lo que conviene que yo haga, que yo estudie, o en lo que me gusta? Y hay una discusión, ¿verdad? ¿Qué yo debo estudiar? ¿Cuál debe ser mi carrera? ¿La que me gusta o la que me conviene? Ya le he dicho otras veces, cuando llegué a la universidad, en ese momento, el año 1978, llegué allí. La idea que traía desde muy muchacho era que yo quería ser físico nuclear. Físico nuclear para inventar aviones y irme al espacio, no sé qué, donde estaba leyendo no sé qué revistas y cosas de eso. Pero cuando llegamos allí, dice la joven que me está atendiendo, dice, aquí no existe eso, aquí no hay esa carrera aún. Yo entiendo que la física nuclear suya es contabilidad. O sea, ella me indujo, ella me dijo, porque primero me hizo algunas preguntas de que dónde venía, que con mi padre, que cómo era mi sustento. Yo no tengo nadie que me sustente. Usted necesita una carrera que pueda producir rápido para que pueda realmente desarrollarse. Y yo le sugiero, mira, aquí comienza a estudiar contabilidad. Y yo dije, ¿contabilidad? ¿Y qué? ¿Contabilidad? ¿Y usted cree que eso? Sí, es una buena carrera. Así que dije, bueno, pues, vámonos por ahí. Estudié contabilidad. Y esa carrera, pues, me sirvió de mucho en mi vida. Muy temprano comenzó a brindarme oportunidades justamente para trabajar. Tenía razón ella. Al final de la jornada me pasó a mí como le pasa a los bebés, a los muchachitos. Dice, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Policía. ¿Qué tú quieres ser cuando sea grande? Bombero. Pero cuando llegan a la edad de policía, yo no. Bombero, no. No, quiero ser un médico. Yo quiero ser un ingeniero. Quiero ser un abogado.
Bueno, pues justamente después cuando estudiando ya mi contabilidad, ¿y qué era lo que yo estaba pensando? ¿Qué disparate era que tenía en la cabeza? ¿Es lo que uno desea o es realmente lo que uno debe hacer? Lo que uno debe hacer. Conozco de jóvenes, de muchachos que han hecho una carrera inducida porque sus padres o alguien han dicho, no, yo quiero que tú seas tal cosa. Ellos van a la universidad, estudian, traen el título y dicen, mira papi, ahí tienes. Esto era lo que tú querías, ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero estudiar. No siempre se logra el éxito. Pero de todas maneras nosotros tenemos que aprender en la vida no de nuestros propios errores en primer lugar, sino aprender de los errores de los demás. Cuando uno aprende de los errores de los demás, uno es sabio. Cuando uno puede aprender aún de sus propios errores, entonces uno es inteligente si logra aprender aún de sus propios errores. Pero cuando aún de sus propios errores no puede aprender, usted es un necio en la vida. Lo mejor es aprender de los errores de los demás para no pasar por esa misma situación. Pero nos encontramos con mucha gente que persiste en tal vez, posiblemente, pasar por esas situaciones difíciles en la vida para tener que aprender de sus propios errores, pudiendo aprender de los errores de los demás. ¿Cómo no saber a dónde nos llevan los vicios? ¿Cómo no saber a dónde nos lleva el alcohol, las drogas? ¿Cómo no saber a dónde nos llevan las pasiones desordenadas? ¿Cómo no saberlo? Si tenemos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que han seguido esa ruta y su vida ha sido fracaso total. No hay un solo caso de un hombre que haya seguido esa ruta que haya sido exitoso. No hay un solo caso. ¿Cómo no aprender de ellos? Pero qué necios somos. Y a veces no aprendemos ni siquiera de nuestros propios errores. Si queremos encontrar contentamiento para nuestras vidas, tenemos que tener un modo de pensar enseñable. Un modo de pensar enseñable que podamos aprender de otros que han salido lastimados, de otros que han tenido que ir al hospital, de otros que han tenido que ir a la cárcel y de otros que lamentablemente han tenido que ir al cementerio. O de otros que aún estando vivos están muertos. Son muertos morales. Ahora hay una moda. Se ha destapado, ¿verdad? La prensa lo ha venido destacando de aquellos violadores de menores. Y no solamente violadores de menores, sino violadores de hijastros, de hijastras, de hijos que aunque no son, y también padres que han embarazado a sus propias hijas. Claro que sí, hay muchos casos. Pero ahora vemos, ¿verdad? De estos hombres que se han unido a estas mujeres que ya tienen niñas, hijas, y no se han conformado con la madre, sino también que han abusado de las niñas. Uno y otro caso, y no se aprende. Hay ejemplos, y han habido ejemplos, donde la persona prácticamente pasa a ser un muerto moral. ¿Quién va a querer tener a su lado, ni siquiera como amigo, a un violador? En Estados Unidos le dan seguimiento a este tipo de personas
no importa dónde usted vaya y dónde viva, las autoridades le ponen arriba, delante en la casa ahí, aquí vive un child molester. Y todo el mundo que pasa dice, oh, child molester, oh. Y le pasa por bien lejos del frente de la casa. Y lo ponen allí para alertar a la sociedad. Y esta persona, aunque está suelto ya, pero es un muerto vivo. En nuestro trabajo, 5 jóvenes cayeron, que fueron tentados a entrar a cuentas inactivas de personas, algunos ancianos, otros ya muertos, etcétera, para transferir a otras cuentas, la de unos vivos. Se prestaron a esas jugadas. Jóvenes de 20, algunos 23, 24 años. Fueron detectados, fueron cancelados y fueron sometidos a la justicia. Y esos jóvenes pasaron a ser de jóvenes con una tremenda proyección en sus carreras y en sus puestos, a ser prácticamente muertos morales. Muertos morales. ¿Cómo no podemos aprender de la situación de otros, del problema de los otros, de los errores de los otros? Hermano, la persona sabia puede y debe y tiene que aprender de los errores de los otros. ¿Por qué seguir cometiendo errores? ¿Para qué? Para al final vivir una vida sin contentamiento. Los errores entonces nos llevan a nosotros a culpar a otros que no tienen la culpa. Porque mis errores fueron errores que yo cometí, porque lo hice mal, porque no tuve el consejo apropiado, porque no tuve la orientación de la palabra de Dios, de un pastor, de una iglesia, de nadie, y cometí esos errores. Ahora, eso no significa que yo deba vivir mi vida entera sin contentamiento. Dios quiere que nosotros vivamos con contentamiento. Hemos visto entonces que comienza con un corazón que confía, un corazón que se centra en Dios, un corazón que acepta a Jesucristo como la guía, como el Salvador de su vida, como alguien en quien puede confiar, que quita de sí toda la confianza para vivir en esta vida, porque no podemos vivir basado en nuestras propias estrategias, en nuestra propia inteligencia, sino confiar en otro que sabe más que nosotros, y ese es Dios. Y lo segundo es que tenemos que mantener un modo de pensar y una actitud enseñable, donde podamos día a día aprender. Pero en tercer lugar, vamos a encontrar contentamiento cuando podemos realmente vivir una vida sacrificial. Una vida sacrificial. La vida en sentido general implica sacrificio. Desde antes de usted nacer ya hay sacrificio. Cuando yo nací tuve que pasar por un terrible sacrificio. Porque yo estaba muy tranquilito, muy contento ahí adentro. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía alimento, tenía oxígeno. Pero llegó el momento en que ya tenía que salir. Tenía que enfrentar la realidad de la vida. No podía seguir estando ahí protegido, sin ningún tipo de contacto
con la violencia, con la maldad, con el medio ambiente, con la contaminación. Llegó el momento en que tenía que salir. Y cuando ya intenté salir, quería salir, no podía salir. Y cada vez que intentaba salir, no podía salir. Y en ese juego estuve 3 días queriendo salir y no podía salir. Había una comadrona que era la que estaba haciendo el parto. Y mi mamá ahí, ya usted sabe, ya se muere, ya vive. Y yo ahí loco por salir. Ella tenía un problema en la pelvis, el hueso pélvico. ¿Qué va a saber la comadrona de nada de esas cuestiones? Y al final parece que Dios puso la luz, dio la luz. La mujer se fajó con ese hueso pélvico a levantarlo. Hasta que finalmente yo pude sacar la cabecita. Y ya al sacar la cabecita, si salió la cabeza, va a salir el cuerpo. Así que cuando me sacaron estaba negrecito, azul prácticamente, ya casi ya sin oxígeno, sin nada. Me tiraron 3 veces y no había forma de yo llorar. Era la manera en cómo reanimar. Así que la tercera vez fue tanto lo que insistieron que tuve que echar el grito. Así que la tercera vez, digo, ok, aquí tenemos el hombre, y comenzaron a trabajar conmigo. Pero, qué padecimiento, qué sacrificio hasta para salir de la barriga de mi mamá. Pero yo no tenía ni idea de a todo lo que yo me tendría que enfrentar hasta este momento. Si lo hubiera pensado estando ahí, digo, no, yo no quiero salir de aquí. Que me dejen aquí adentro. Hay gente que si solamente piensa lo que va a suceder, lo que va a pasar en esta vida, no quisiera salir de ahí. Es más, ni siquiera hubiera querido que lo engendrara. Y uno de ellos que pensó así fue el mismo Jonás. Hombre, no, ¿para qué yo nací? No hubiera nacido nada. Y hay gente que han vivido una vida tan desgraciada y dicen, ¿para qué me engendraron? ¿Para qué? ¿Para qué yo nací? ¿Para qué vine a este mundo? Precisamente como dijo la señora, la anciana Coscu, 128 años. Y ella entendió que esos años que Dios le concedió fueron un castigo de él. ¡Wow! ¡Qué amargura! Y nosotros le preguntamos a mucha gente en la sociedad, ¿y cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? A veces están riendo a carcajadas, pero no son felices. Cuando uno va y trabaja con ellos y le pregunta en lo más profundo del corazón, verdaderamente, ¿tú eres feliz? ¿Tú te sientes feliz? Van a decir que no. El señor Josh McDowell, el escritor, el famoso predicador, el científico, él estaba escribiendo un libro para contradecir la Biblia, la palabra de Dios, y estuvo trabajando en eso. Y el gozo de él era reunirse donde estaban los cristianos, los evangélicos, para irse a burlar de ellos. Y ahí iban en la universidad, estaban reunidos, y ahí llegaba él. Pregúntenme algo, si ustedes quieren saber la verdad. ¿Qué ustedes están? ¿Qué Dios es? Yo les voy a demostrar que ese Dios es falso. Y que todo lo que existe ahí, todo eso es falso. Nada de eso es verdad, invento. Comenzaban hasta un día que encontró un cristiano, ¿verdad? Allí ungido por el poder de Dios y le dijo, señor McDowell, con todo el respeto, yo quiero hacerle una pregunta, si usted me permite. Y entonces, dígame la pregunta. ¿Es usted feliz con lo que usted cree?
¿Vive usted una vida feliz con lo que usted cree? Y dice que Josh McDowell bajó la cabeza y comenzó a llorar, le salieron lágrimas y le dijo, no. Le presentaron el Evangelio de Jesucristo a este hombre. Este hombre finalmente aceptó a Cristo Jesús y confesó que tenía más de 20 años enemigo de su padre, pero también enemigo de un hombre que lo había violado cuando él era un niño. Más de 20 años. Porque su padre golpeaba a su madre, era alcohólico. Cuando él llegó a su casa, después de haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador, le dijo a su padre, 20 años que no le hablaba, le dijo, Padre, te amo. Y el padre dijo, ¿qué está pasando? ¿Estás en droga? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Qué es lo que ha pasado? Y esa expresión, estaba asombrado. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, no. Yo encontré a Cristo y Cristo ha puesto amor en mí para ti. Dice que después de eso, él fue y se dirigió a la granja donde vivía aún su violador. Cuando llegó allí, que este hombre lo vio, dijo, oh, ¿y qué? Él pensó que le había venido para hacerle daño. Dijo, no, he venido para decirte que yo te perdono y que yo te amo. ¿Qué fue lo que pasó en ti? Yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y ahora este hombre podía disfrutar y tener contentamiento a pesar de las dificultades, a pesar de las ofensas, a pesar de todo lo que había sucedido, porque había encontrado contentamiento en Dios, porque había encontrado contentamiento en Cristo Jesús. Una vida sacrificial. Es imposible sostener el gozo perdurable mediante un placer temporal. No vamos a poder sostener gozo a través de placeres temporales. Para eso es necesario aplicar los principios establecidos por Jesús. Y allí nos vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 8, los versículos 34 a 37, dice la palabra de Dios, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar sus cargas, las cargas del día a día, las aflicciones, las dificultades de la vida, el sacrificio. Tómelo cada día y sígame. Me duele la cabeza, pero yo sigo a Cristo, yo puedo orar, yo puedo ir a la iglesia. Hay una hermana aquí, yo le pregunto cada vez que la veo, que si cuando venía para acá dejó a su compañera inseparable de estos últimos años, llamada Dolorita. Dejó a Dolorita
Algunas veces me dicen, yo vine con ella, ando con ella, pero aquí estoy. Otras veces, bueno, dejamos a Dolorita, la entretuvimos allá en la casa con algún calmante, y la dejamos ahí. Y podemos venir, pero venimos a adorar a Dios. Porque si nos llevamos del cuerpo, no vamos a poder servir a Dios. El cuerpo siempre tiene un reclamo para impedir que nosotros vengamos al culto y adorar a Dios. Unas veces nos reclama, tengo sueño. He pasado una semana bien difícil, mucho trabajo, tengo sueño y quiero quedarme acostado, durmiendo. Otras veces estoy muy cansado, otras veces tengo hambre, otras veces no, pero es que yo tengo un problema, que fulanito, que perencejo, y el cuerpo siempre nos va a vivir reclamando cosas. Y el diablo ahí, no, sí, reclámale, dile que no, dile que no. ¿Para qué? Para que no nos gocemos, para que no nos edifiquemos, para que nuestra alma no sea alimentada con la palabra de Dios, que es la verdad, el verdadero alimento para nuestras almas. Una vida sacrificial. Comenzamos a enfrentar los problemas de la vida, déjenme decirle, y no van a terminar hasta que nosotros no cerremos los ojos. Siempre habrá algo en la vida, un problema que tengamos que resolver. Porque cuando eso no ocurra, entonces la vida será vacía, no tendría sentido si nosotros no tenemos nada que hacer, nada que enfrentar, nada que resolver. No tiene sentido la vida. Necesitamos estar pendientes, saber, ¿y dónde está el trabajo que necesito ir para poder comer? Ah, no está allí, pues tengo que ir acá. Necesitamos bregar con nuestros hijos que Dios nos ha dado. Desde el primer momento vamos a experimentar dolores de cabeza, sufrimientos, sí, pero esa es tu responsabilidad y es parte importante de la vida. Y hay que luchar. Y tenemos a veces que padecer mucho por causa de ellos. Hermanos, una vida sacrificial. Porque si nos llevamos de los problemas y de las aflicciones de la vida, nunca vamos a tener contentamiento. Siempre va a haber a veces o un achaque, o una enfermedad, alguna preocupación en cualquier lugar, en el trabajo o en cualquier aspecto de la vida. Ay, que no hay agua, ay, que se fue el agua. Y ahora, ¿cómo voy a tener agua? Mira que... ¿Qué cosa? Ahora la luz, un problema, ¿no? El inversor se dañó, tal cosa. Y entonces, ¿qué nada más? Hermanos, yo siempre le decía al diablo, nada, ninguna de esas cosas va a impedir, va a parar que nosotros realmente te adoremos. Donde yo vivía, por 16 años, aquel lado, Cancino, era un problema con el agua, a veces la mandaban 2 veces a la semana. ¿Y sabe qué sucedía muchas veces? Cuando mandaban el agua, entonces no estaba la luz. Y no teníamos inversor, nada que moviera la bombita. Entonces teníamos que aprovechar y estar acechando. Llegó la luz, a conectar para poder subir agua al final. Pero teníamos que hacer diligencia y hacer cosas y salir. Por el otro lado, si teníamos la bomba ahí abajo, ahí afuera, había el riesgo de que alguien viniera y se la robara. Hay que estar atento. Y en varias oportunidades, en varias ocasiones, casi prácticamente no teníamos agua. Íbamos a salir ya para la iglesia. ¿Y sabe qué pasaba? Llegaba el agua y llegaba la luz. Justamente cuando vamos a adorar al Señor, ahí están, ahí la tienes. Él lo tiene a los dos. Quédense uno de ustedes o quédense los dos, no vayan a la iglesia. Yo traía unos garrafones así de agua, ¿no?
en el vehículo, en el carro. Le echábamos agua aquí en el templo donde estaba antes y otros galones grandes, y eso lo llevamos. Pero veníamos a adorar a nuestro Dios. Hermanos, no es fácil. Vamos a encontrar, el diablo va a poner muchas carnadas y muchas trampas. Pero eso es válido. Y yo podía decir, bueno, no pudimos venir porque que imagínense, tenemos que involucrarnos. No hay agua, sin agua no podemos estar. Y después cuando el diablo veía que no podía con nosotros, entonces ya finalmente, entonces nos traía el agua y la luz nos lo traía el sábado. Estamos ahí. Digo, bueno, pues está bien, pues la cogemos. Pero nunca nos quedamos, nunca nos quedamos por esa razón, por esa causa. Y el Señor que estaba mirando la fidelidad en el corazón. Estaba observando la fidelidad en el corazón. Llegó el momento, nos dijo, ahora se mueven aquí. Y déjenme decirle que van a tener agua, que se van a cansar de agua. Porque ahora tienen agua de la que viene de la calle, tienen agua de la que está en la cisterna y tienen agua además de un pozo por si acaso se ha terminado el agua. Teníamos agua todo el tiempo, hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Ininterrumpidamente, todo el tiempo. Y luz, todo el tiempo, sin problema. Pero ¿qué necesitamos? Serle fieles a Dios. Y el Señor lo mostró y nos guió en ese sentido. Hemos visto su mano, pero primero tenemos que entender que nuestras vidas en Cristo Jesús son vidas sacrificiales. Vidas de sacrificio para el Señor. Y déjenme decirle que esto no es un invento. ¿Qué es lo que nos dice Romanos, el capítulo 12? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, para poder agradar a Dios, para poder encontrar contentamiento en Dios, tenemos que entender que nuestras vidas tienen que ser presentadas en sacrificio vivo a Cristo. No en sacrificio muerto. No, como antes se mataban los corderitos y en sacrificio a Dios. Ahora el sacrificio vivo somos nosotros mismos para Dios. De manera que es una vida sacrificial. Hasta el punto en que nosotros volaremos y nos iremos con Cristo Jesús a la eternidad. Bueno, finalmente vamos a disfrutar y debemos tener una esperanza celestial. Nuestra expectativa equivocada en este mundo afecta la capacidad de disfrutar de las bendiciones de Dios. Richard Baxter exhortó sabiamente a muchos con lo siguiente. Oiga lo que dijo Richard Baxter. Dijo, si los deleites perdurables estuvieran más en sus mentes, los deleites espirituales abundarían más en sus corazones. No hay duda de que cuando se nos olvida el cielo, no estamos cómodos. Cuando los cristianos permiten que sus expectativas celestiales caigan y eleven sus deseos terrenales, se están preparando para el miedo y los problemas.
¿Quién se ha encontrado con un alma angustiada y quejumbrosa que no tenga una expectativa muy baja de las bendiciones espirituales o una expectativa muy alta de obtener gozo en la tierra? Lo que nos tiene en problemas es que no esperamos lo que Dios ha prometido o esperamos lo que Él no ha prometido. Hay mucha gente que tiene problemas porque sencillamente no espera lo que Dios sí ha prometido. Sin embargo, está esperando lo que Dios no ha prometido. Dios no le ha prometido en este mundo a nadie que va a vivir una vida aquí en la tierra como si estuviera en el cielo, con todos los problemas resueltos, en un paraíso, porque entonces no habría diferencia con el cielo. Todo lo contrario, dice que en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo, dice Jesucristo, he vencido al mundo. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra expectativa debe estar en lo que sí Dios ha prometido. ¿Qué Dios ha prometido? Dios ha prometido salvación y vida eterna para los que le buscan. ¿Qué Dios ha prometido? Dios ha prometido una esperanza cierta, que un día el Señor vendrá por nosotros y nos iremos con Él por la eternidad. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Él ha prometido acompañarnos. Él ha prometido guiarnos por su Espíritu Santo. Él ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo prometido. Pero no nos ha prometido en esta tierra, en esta vida, vivir como si estuviéramos en el cielo. No. Vamos a enfrentar los problemas del día a día. Vamos a enfrentar enfermedades y a veces enfermedades catastróficas. Vamos a enfrentar persecuciones. Vamos a enfrentar discordias. Vamos a enfrentar injusticias. Todo. Pero Él nos ha dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos y amigos, si queremos disfrutar realmente de un verdadero contentamiento en nuestras vidas, tenemos que ver de qué manera vamos a vivir. La primera condición es un corazón que confía en Dios. Un corazón que confía en Dios. En segundo lugar, un modo de pensar enseñable, que pueda aprender cada día. ¿Y usted sabe qué significa la palabra aprender? La palabra aprender significa cambiar. Cuando usted aprende, usted cambia. Usted cambia el enfoque hacia lo que le rodea. Y usted cambia el enfoque hacia lo eterno, hacia lo celestial. Pero tiene que aprender. ¿Y de qué vamos a aprender? Vamos a aprender de lo que Dios nos ha hablado aquí en su palabra. Vamos a aprender de los errores de los otros, no de nuestros errores, primeramente. Pero si usted pasa por ellos, entonces, queridos, también aprendamos de nuestros propios errores, para no seguir cometiendo otros similares. Alguien ha dicho que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Porque pasa y dice, sí, ahí hay una piedra. No la quita, sigue caminando, pero vuelve y pasa, ya se le olvidó, y vuelve y le da la piedra. Allá en el Parque de las Luces hay 2 o 3 lugares que tienen un problemita en el terreno. Y como a veces vamos de noche, hay oscuridad, y la gente va caminando, hay una parte que sobresale un poquito, y sigue caminando. Y vuelve allá, y sigue caminando. Yo tropecé realmente 2 veces. Pero cuando iba la tercera vez, iba con Betty. Y digo, ven acá, es tiempo de que aprendamos ya, Ahí, próximo, ahí vamos a llegar. Así que ten cuidado, Sí.
Y ya no tropiezo en esos lugares. Ya yo sé exactamente dónde está. Y por más entretenido que vaya hablando, yo sé. Ok. Está por la vuelta. La evado. Pero normalmente tenemos que tropezar 2 y 3 y 4 veces con la misma piedra y caer y volver a caer. Y nos llevamos del texto, dice 7 veces cae el justo y se levanta. Y así le pusimos nosotros a un hermano que entraba y salía en las cosas del Señor y ya, ¡ay, me reconcilio! Todos los diciembre se iba. Y yo, 7 veces cae el justo y se levanta, pero lo de fulano de tal ya no se aguanta. Tenemos que apartarnos del Señor y salir del Señor si lo que vamos a encontrar afuera es tormento, es dificultades, es aflicción. ¿Por qué no seguir a Cristo fielmente y servirle para que encontremos contentamiento para nuestras almas y un gozo interior que no lo podemos encontrar en nada ni en nadie? En tercer lugar, vimos una vida sacrificial. Es una vida de sacrificio desde que nacemos hasta que morimos. Hay sacrificio, hermanos. A veces no es fácil levantarse tempranito a las 5:30 o las 5 de la mañana, alguna gente para preparar las cosas, para poder salir para su trabajo y estar el día completo, y después que va a salir de su trabajo, durar 1 hora y qué sé yo cuánto en el tránsito difícil y llegar a su casa de noche. O como en nuestro trabajo muchas veces, que hay empleadas y llegan y llevan su bebé o llevan sus niños, sus niñas y la ponen ahí al lado. Y ahí duran 2 y 3 horas esos niños ahí, hasta que ella puede concluir con su trabajo para ir entonces a la casa y darle comida, etcétera, etcétera. ¿Qué sacrificio tan grande? Terrible eso. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Y dice que no lo puedo dejar, porque ya yo me divorcié del papá, el papá no me da nada, así que yo tengo que trabajar fuerte. Y prácticamente no tengo servicio, me lo atiende una prima o mi mamá, así que, pero tengo que trabajar. Y sabe que la institución, no, mira que me quedé porque, bueno, pues afuera te tiene un trabajo que no puede faltar. ¡Qué sacrificio tan grande! O a veces estamos muy cansados. El otro día se estuvo trabajando hasta las 2 de la mañana, 2 y pico de la mañana para poder subir un sistema. ¿Y sabe qué? Que a las 8 de la mañana ya la persona tiene que estar ahí. Tiene necesariamente que estar ahí, no importa que se haya ido a las 2 de la mañana. ¡Qué sacrificio tan grande! Aquí tenemos hermanas que un sacrificio grande, tienen que trasladarse para otros pueblos y pasar hasta hambre y dificultades y eso para llevar a cabo, poder cumplir con ese trabajo. ¡Cuánto sacrificio! Pero esa es nuestra vida, una vida sacrificial en todos los sentidos. ¿Y cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Dios? Y en cuarto lugar, una esperanza celestial. Si usted pone la esperanza en las cosas de este mundo, si usted pone su esperanza en la política, si usted pone su esperanza en el dinero, si usted pone la esperanza en los trabajos, si usted pone la esperanza en la gente, lamentablemente va a vivir sin contentamiento. Los hombres somos así y así somos. A veces decimos una cosa y hacemos otra. Así somos los hombres. Por eso no podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en los hombres, sino en Dios que nunca falla. En Dios que nunca falla. En Dios que estará siempre listo para ayudarnos, para protegernos. Nuestra vista no puede estar en los hombres, es en Dios. Si usted quiere vivir en contentamiento. Viva en contentamiento, viva en Dios, espere en Dios. Y si usted no tiene a Cristo Jesús en esta mañana, es una mañana gloriosa, preciosa, para encontrar al que verdaderamente produce contentamiento.
Lo encontró el Padre Celestial, lo expresó el Padre Celestial, que había contentamiento en el sacrificio y en la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y si usted quiere igual encontrar contentamiento, entonces tiene que tener a Cristo en su corazón. De lo contrario, tendrá momentos así como flash de aparente gozo, pero es un gozo que no es perdurable. Rápidamente encontraremos un problema, un tormento que nos apagará y cambiará nuestros rostros. Y nos convertiremos, a veces sin serlo, en personas bipolares. ¿Cómo son los bipolares? Ahora mismo usted lo encuentra y tiene un ánimo y de buena primera sin hacerle nada diciendo, es un carácter y una actitud. ¿Y qué es lo que pasa? No, interiormente. Y a veces no, que es una enfermedad, que no, es un problema, que le falta a Cristo Jesús en su corazón para que produzca en él constantemente el verdadero contentamiento. No lo vamos a encontrar de ninguna forma en este mundo, ni en las cosas de este mundo, ni en un esposo, ni en un hijo, ni en un vecino, ni en... Mire, a veces no lo vamos a encontrar ni siquiera en el pastor de la iglesia. Porque el verdadero contentamiento lo vamos a encontrar en Cristo. Lo vamos a encontrar en Dios. A veces el pastor puede hacernos algunas cosas que nos produzcan descontento, desánimo. ¿Y por qué me dijo tal cosa? ¿Y por qué no me llamó? ¿Y por qué no actuó de esta manera? Pues porque usted está confiando en el hombre. Porque usted no está confiando en Cristo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos permite encontrar verdadero contentamiento en Dios. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en muchos de los corazones aquí presentes. Esa obra maravillosa de salvación y de producir verdadero contentamiento en sus vidas. Pero te rogamos, Señor, que pueda traer convicciones profundas a través de tu Espíritu Santo en la vida de otros, para que puedan experimentar verdadero contentamiento en sus vidas. Oh Señor, que puedan expresar esa felicidad en Cristo Jesús. Padre bueno, Padre bendito, Dios de toda gracia, te imploramos que tome control de nuestras ansiedades, tome control de nuestras dificultades. Oh Señor, que pongamos nuestros ojos en ti para encontrar esperanza, para encontrar la verdadera confianza que necesitamos para vivir en este mundo difícil, en este mundo de violencia, en este mundo de maldad. Oh Padre, que tu palabra en este día, a esta hora, no regrese vacía, sino que traiga muchos frutos para la gloria tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.